Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, donde cada historia guarda un secreto. Antes de comenzar, quería pediros que si os gusta este contenido, no olvidéis suscribiros y dejar un like. Esta es la mejor manera de poder llegar a más personas y seguir creando historias que merecen ser recordadas. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Hoy vamos a ver uno de los casos más inquietantes y desconcertantes en la historia de Japón. El asesinato de la familia Miyazawa, ocurrido en la tranquila zona residencial de Setagaya, en Tokio, en diciembre del año 2000. Este caso no solo conmocionó a la sociedad japonesa, sino que también desafió a las autoridades por la red de pistas que se produjeron. La familia Miyazawa estaba formada por Mikio, de 44 años, publicista, su esposa Yasuko, de 41 años, que se dedicaba al cuidado de sus hijos, Nina, de 8 años, y Rei, de 6. Vivían en una casa en un tranquilo barrio de Setagaya, que poco a poco se había ido quedando deshabitado, debido a los planes de construir un parque público. Su casa era una de las últimas que quedaban sin derruir, rodeada por viviendas vacías. La noche del 30 de diciembre del año 2000, mientras muchas familias se preparaban para celebrar el Año Nuevo, la tranquilidad del barrio fue rota de una forma brutal. A la mañana siguiente, el día 31, los 4 miembros de la familia Miyazawa habían sido brutalmente asesinados. Los investigadores creyeron que el asesino entró por una ventana del baño del segundo piso, alrededor de las 11:30 de la noche. Su primera víctima fue Rei, el menor de la familia, quien estaba durmiendo en su habitación. El niño fue asfixiado probablemente para evitar que alertara a los demás. Después, el asesino bajó al primer piso, donde Mikio, el padre, intentó enfrentarse con él, pero este fue apuñalado repetidamente. Cuando el asesino acabó con Mikio, subió de nuevo al segundo piso, donde Yasuko y Nina, madre e hija, intentaron esconderse, pero ambas acabaron asesinadas brutalmente con un cuchillo. Pero lo más desconcertante es lo que el asesino hizo después de haber acabado con la vida de toda la familia. En lugar de huir, el asesino permaneció en la casa durante varias horas. Comió helado, que cogió del congelador, bebió té, usó el baño e incluso encendió el ordenador para navegar por internet. ¿Quién podía tener tanta sangre fría para quedarse en el lugar de un crimen tan brutal? La escena del crimen proporcionó una gran cantidad de pistas. Para muchos, este caso parecía destinado a resolverse rápidamente, pero desgraciadamente no iba a ser tan sencillo. Las pruebas encontradas fueron ADN en varios puntos clave, como en el cuerpo de las víctimas, que probablemente fue debido al contacto durante los ataques, en un pañuelo usado y dejado en la casa, y en el baño, donde el asesino se lavó las manos y posiblemente curado las heridas que sufrió durante su lucha con Mikio. El análisis del ADN indicó que el asesino tenía ascendencia mixta, es decir, su padre era probablemente de ascendencia
coreano-china y su madre japonesa. Este dato llevó a especular que podría tratarse de alguien con raíces en otro país, pero que vivía en Japón. También se encontraron huellas dactilares en el ordenador que el asesino había utilizado y en otros objetos de la casa. Sin embargo, estas huellas no coincidieron con ninguna que hubiera en la base de datos criminal en Japón ni en otros países. El asesino dejó varias prendas y artículos en la escena del crimen que ofrecieron pistas bastante interesantes. Dejó un jersey de manga larga, un pañuelo usado, guantes de lana, una bufanda y un cinturón. En la ropa se encontraron partículas de arena que fueron analizadas. Estas partículas provenían de dos lugares específicos. Por un lado, de Corea del Sur, de una base militar estadounidense en ese país, y de California, Estados Unidos, posiblemente de un área cercana al desierto. Esto llevó a pensar o que el asesino viajaba frecuentemente o que podía estar vinculado de algún modo con las bases militares. Se encontraron huellas de un par de zapatillas deportivas de la talla 41 de la marca Stalinger. Esta marca era rara en Japón, pero no en otros países, lo que fortaleció la hipótesis de que el asesino podía no ser japonés. En los asesinatos se utilizaron dos cuchillos. El primero era un cuchillo que él mismo llevaba y que posiblemente pudo haberlo comprado días antes del crimen en una tienda cercana. Y el segundo era un cuchillo que pertenecía a la cocina de la familia, cogido por el asesino durante el ataque. El análisis forense mostró que el cuchillo que el asesino llevaba con él tenía una serie de características, lo que ayudó a identificar el lugar donde había sido adquirido. Sin embargo, esto tampoco condujo a encontrar un sospechoso. El asesino también utilizó el ordenador de la familia en algún momento de la noche, dejando un registro de actividad. Visitó páginas web y realizó búsquedas en Internet. Aunque se recolectaron numerosas pruebas, ninguna llevó a la identificación del asesino. El ADN no coincidía con ninguna base de datos, lo que demostraba que el asesino no tenía antecedentes penales en Japón. Las huellas dactilares tampoco dieron resultados en los registros internacionales. En el año 2000, las bases de datos de ADN eran limitadas y Japón no tenía acuerdos de intercambio de datos con otros países. Con el tiempo han surgido numerosas teorías sobre este caso, pero cada una, lejos de solucionarlo, plantea aún más preguntas. La hipótesis del robo fue una de las primeras que surgió tras los crímenes, basada en el desorden encontrado en la casa. Se encontró que el asesino había revisado cajones, papeles y pertenencias de la familia. Pero el nivel de violencia se podía interpretar como una reacción impulsiva tras haber sido descubierto por Mikio, y el uso del cuchillo propio indicaba cierta planificación, lo que podría asociarse con un intento de robo. Pero como contrapartida al robo, el asesino no se llevó nada de valor, ni dinero en efectivo, ni objetos electrónicos. Y la permanencia del asesino en la casa durante horas no concuerda con el comportamiento típico de un ladrón, quien usualmente lo que busca es salir rápido tras un robo. Otra de las teorías era la venganza personal. El asesinato
podía haber sido motivado por una enemistad hacia Mikio o su familia. Mikio había tenido conflictos laborales en el pasado, aunque no se le conocían enemigos. El hecho de que toda la familia fuera asesinada podía entenderse como un intento de borrar por completo a alguien que el asesino odiaba. Pero en cualquier caso, no se hallaron pruebas de conflictos recientes o de amenazas hacia la familia. La familia Miyazawa era una familia tranquila y no tenían antecedentes de problemas ni con vecinos ni con amigos. La mezcla de pruebas y elementos en la escena del crimen ha llevado a especular que el asesino podía ser alguien que no residía en Japón de forma estable. El análisis de ADN mostró que tenía ascendencia mixta, un padre de origen coreano-chino y una madre posiblemente japonesa. La arena en la ropa del asesino provenía de dos lugares: una base militar estadounidense en Corea del Sur y un área de California. Las zapatillas que dejó en la casa no eran comercializadas en Japón, pero sí que lo eran en otros países. Y si, como en este caso se entiende, fuera una persona extranjera, pudo haber abandonado Japón después del crimen, lo que entonces dificulta así su captura. El comportamiento extraño del asesino también llevó a pensar que podía tratarse de alguien con trastornos mentales o tener una mente perturbada. Los comportamientos, como permanecer prolongadamente en la escena del crimen, comer helado o usar el ordenador, fueron totalmente desacertados, y la brutalidad de los ataques, especialmente contra Yasuko y Niina, podrían indicar una pérdida de control mental. Tampoco intentó ocultar sus huellas, ni el ADN, lo que hizo pensar que fue un descuido por parte del asesino, con lo cual siguen siendo extraños sus comportamientos. Pero a pesar de todos estos aparentes descuidos, el asesino sí que mostró habilidades físicas y cierta planificación, como fue el trepar hasta el segundo piso e introducirse en la casa sin ser visto por nadie. Otra de las hipótesis es que el crimen pudo haber sido completamente aleatorio, llevado a cabo por alguien que escogió esa casa sin ningún motivo aparente. La zona donde vivían era tranquila, pero también estaba parcialmente abandonada, lo que le hacía un lugar vulnerable para un ataque. Pero el comportamiento del asesino fue un ataque impulsivo, más que un acto planeado. El asesinato de la familia Miyazawa en Tokio sigue sin resolverse después de 24 años. A pesar de los esfuerzos de la policía y la recopilación de numerosas pruebas, el caso permanece abierto. Esta investigación es una de las más extensas en la historia de Japón, con más de 246.000 investigadores involucrados y más de 12.500 pruebas. Y después de todos estos esfuerzos, no se ha podido identificar al culpable. Pero desde diciembre del año 2021 se mantiene una recompensa de aproximadamente unos 150.000 euros por la información que condujera al arresto del asesino. Y este año, en el año 2024, la policía de Tokio distribuyó folletos solicitando información ciudadana sobre el caso, intentando demostrar su gran compromiso para resolver el crimen. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darle un like. Vuestro apoyo es lo que hace posible seguir creando historias. Y gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que en cada misterio hay una verdad esperando a ser descubierta.